Cordial saludo, mi nombre es Maripaz Humada y en este video voy a hacer un análisis de los usos de la imagen que se dieron entre los siglos XIV al XVI tanto en Europa como en América. ¿Cuáles eran los temas principales del arte del Renacimiento en Europa? ¿Y cuáles eran los temas principales del arte producido por las sociedades americanas prehispánicas? Los temas principales del arte del Renacimiento en Europa estuvieron acompañados por este tema esencial que es el humanismo, y también un movimiento de retorno al arte clásico de la antigüedad greco-romana que generó estudios sobre aquellos antiguos poetas que habían sido olvidados ya hacía mucho tiempo. Una de las características de esta época del Renacimiento, como ya dije, que fue el humanismo, el cual tenía al hombre como centro del universo. También tenían una pasión por la escultura y por los numerosos restos arquitectónicos de aquella época. La belleza también fue uno de los temas principales durante esta época del Renacimiento. A través del retrato y la escultura podemos apreciar a muchos artistas de esta época del Renacimiento, donde tenían como objeto o actor principal a la mujer y la representaban como seres angelicales con unos rasgos comunes. El concepto de belleza de los italianos continuó evolucionando. Por ejemplo, Giotto integró además en la pintura las leyes de perspectiva central que buscaba representar un espacio tridimensional en una superficie bidimensional. En la escultura, en la época del Renacimiento, tenemos al David de Miguel Ángel, una obra del Renacimiento entre 1501 y 1504, el cual sería la máxima representación de la belleza y la fascinación por la anatomía humana, uno de los temas muy, muy claves, muy importantes en esta época. Además de ser escultura, también representa el ideal de belleza del cuerpo humano masculino. También muestra uno de las temáticas más importantes del Renacimiento, que era el desnudo, lo que celebraba la belleza humana, siendo un testimonio de las transformaciones artísticas y culturales de la época. También encontramos el realismo y la mitología. El realismo los artistas buscaban representar un mundo natural intentando plasmar objetivamente la realidad. Y en la mitología también tuvo un papel muy importante en muchas de las representaciones en el Renacimiento. Un ejemplo aquí tenemos el nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, el cual retrata a la diosa Venus emergiendo de una concha de mar. Este cuadro posee un gran valor simbólico y representa el ideal de belleza renacentista de la mujer. El arte prehispánico es la suma de todas las colecciones de objetos u obras de arte que fueron creadas en los pueblos indígenas de América. El prefijo pre se sitúa a un corte histórico marcando un antes y después en la historia, el cual hace referencia a la temporalidad de las producciones artísticas de aquellas sociedades independientes. Mm, Vienen acompañados de una gran variedad y diversidad de técnicas desarrolladas como el moldeado, el modelado con arcilla, el tejido de fibras, el trabajo con metales, entre otras más técnicas. Mm. Uno de los temas principales de las sociedades americanas prehispánicas era la naturaleza. En estas sociedades interpretaron la naturaleza como la esencia del equilibrio en el mundo, y muchas de sus obras son el resultado de la relación entre el mundo y la naturaleza. Sus piezas tenían la función de conectar al hombre con la naturaleza y con todo lo que vivía en ella. La recreación del mundo a través del diseño permitía entablar una relación de reciprocidad, entendiendo el diseño como un lenguaje escrito basado en formas naturales. También otro de los temas importantes en el arte prehispánico era la necesidad de comunicar su cosmogonía. Estos pueblos o estas sociedades crearon objetos relevantes en la cultura como los símbolos de comunicación, los cuales hablaban de su cosmogonía y la comunicación que tenían con sus dioses o deidades a través de distintas técnicas.
Todas estas piezas eran cargadas de contenidos de comunicación divina y humana plasmada en sus diseños. También había sus piezas tenían temas como la casa, las creencias, religión, sus saberes y sus rituales que componían estas piezas prehispánicas. En muchas de esas piezas también encontramos la representación de sus deidades y también la transformación de entre hombres y animales o de representaciones importantes como eran los jefes o personajes o gobernantes importantes de sus sociedades. Las producciones artísticas hechas en Europa y América cumplían el mismo objetivo. Bueno, en el arte renacentista, el objetivo del arte era crear una representación de la realidad, es decir, que aquí tiene un punto en el realismo, junto a la belleza, lo cual transmitían un elemento estético, porque eso también era uno de los puntos claves del arte renacentista, la estética. Para ello, los artistas renacentistas buscaban la perfección y la simetría en sus obras. En el arte prehispánico, también conocido como arte precolombino, ellos transmitían a través de sus piezas sus creencias culturales, mm, a través de la cerámica, la pintura, el modelado, la alfarería. mm, los artesanos buscaban relatar los grandes hechos que dieron origen a su cultura, además de presentar a sus deidades. eh, También hablaban de su vida cotidiana y, y de su religión. ¿Quiénes podían tener acceso a ver o usar las imágenes y demás producciones artísticas en el periodo estudiado? Bueno, enfocándonos en el arte renacentista, durante esta época de Renacimiento, los que tenían como un acceso más, con más libertad eran los jóvenes artistas que se formaban en sus talleres de los maestros consagrados, ya que ellos tenían como un acceso a ese arte antiguo o reproducciones de dibujos, ya que lo usaban para, para hacer mm, como inspiración o algunas veces hacían mm, un- hacían una imitación de esas obras de arte clásicas. También el arte renacentista era accesible a un público más amplio que el de épocas anteriores, ya que los grabados permitían a quienes no podían adquirir las obras originales conocerlas. Además, la expansión del mercado del arte permitió a los artistas producir sus obras en masa, sin estar mm, sin estar sujetos a las preferencias de los mecenas. ¿Y quiénes eran los mecenas? Los mecenas eran personas poderosas que apoyaban a los artistas, literatos o científicos con su influencia o con recursos materiales. El poder siempre está vinculado a las producciones artísticas del periodo. Mm, en parte sí y en otra parte no. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en el arte renacentista como el arte prehispánico podemos observar que en el arte renacentista hubo un gran eh, representación de poder, ya que muchos artistas en sus obras presentaban y, creaciones
en base a hechos religiosos o a personajes bíblicos. En ese tiempo, la iglesia tenía un gran poder en la sociedad. Entonces, a través de las obras se podía reflejar ese poder que representaba a la iglesia en ese tiempo. También se hacía una referencia a la burguesía a través de los muchos retratos que se hacían. Y en, por otro lado, tenemos al arte prehispánico. En estas piezas artísticas, además de comunicar sus cosmogonías y sus creencias, también representaban a los jefes o gobernantes importantes de su sociedad y trataban de divulgar o reproducir en masa esas piezas para mm, divulgar a sus jefes o gobernantes. Entonces, sí podríamos decir que durante estos periodos el poder tuvo un papel importante en la creación de las obras. ¿Qué nos permite saber que una obra de arte estaba relacionada con el poder? ¿Acaso será su materialidad, sus símbolos, la temática que se desarrolla? Lo que nos permite saber que una obra está relacionada con el poder de acuerdo en la época del Renacimiento es que está asociada a personajes y grupos importantes de la sociedad renacentista. De acuerdo a este periodo de renacimiento, sabemos que la religión y la iglesia tuvo un rol muy importante y esencial durante toda esta época. Entonces las obras que estaban relacionadas con ella, por obvias razones, tenían un valor de poder, al igual que la monarquía o la burguesía, ya que había muchos retratos de personajes importantes de esa época. También colocó la mitología porque era un tema importante que surgió durante esta etapa. En cuanto al arte prehispánico, puedo decir que podemos observar esa relación de poder en las obras de acuerdo a los símbolos y a la temática. En la primera imagen encontramos una figura antropomorfa de oro. ¿Y cómo podemos encontrar la relación de poder? En que tanto las orejas perforadas de la figura, que además le otorga su nombre de orejón, y el casco que tiene, o bonete, que lleva en la cabeza, o denominado yauto también, son símbolos de nobleza en esa sociedad indígena, por lo cual le da un valor de poder. Y aquí en temática encontramos una pieza, la cual es una estela de Madrid, que es es una representación de poder, ya que formaba parte del trono del rey Pacal de Palenque y era parte de un programa iconográfico que buscaba legitimar su reinado. Mm. Muchas gracias.